Siglo XIX, esa cuesta que baja hasta aquí, hasta el río Chillar, se denominaba Cuesta del Molinillo. Y los dueños del ingenio San Antonio Abad deciden, en un proceso de expansión, comprar lo que aquí había, que era un molinillo o molino harinero, también denominado, según consta en los documentos de archivo, molino de Tabalones. Se dice, ha comprado, ha adquirido, ha poseído un molinillo, un molino harinero en la cuesta del Molinillo, junto al río Chillar, también denominado molino de Tabalones. Y anexaron este molino y el terreno circundante que adquirieron, lo anexaron a San Antonio Abad, de manera que la propiedad resultó una propiedad indivisible, y a partir de ahí quien posteriormente compraba San Antonio Abad compraba también el molino de Tabalones o el molinillo. Ese molino, en los años 70 del siglo XIX, fue comprado por un señor de apellido Maeso, y posteriormente fue comprado por José Rico Medina, para, en el año 1940, esto seguía siendo un molino harinero. No penséis que esto era un molino o una maquinilla de caña, para nada, era un molino harinero, hasta que en 1940 se constituye una sociedad que se denominará Rifol, Rico, Fossi y Luque, tres personas, tres apellidos de la localidad de Nerja, constituyen una sociedad, y Rico lo que aporta a esa sociedad es este edificio, el molino harinero. ¿Y qué es lo que hacen con el molino harinero? Pues reconvertirlo en lo que se denomina una maquinilla, es decir, un molino de caña, pero cuyo objeto no era producir azúcar, sino miel de caña. Ese es el sentido que tiene la maquinilla. Esto no era un ingenio azucarero, esto es una maquinilla que se dedica a moler la caña de azúcar para producir miel. Es la famosa miel Rifol, que aparece ahí, todavía se conservan algunos elementos. Esto sí que está ya muy modificado. A partir del año 1940 se realizan cambios en el edificio, de manera que es imposible, hoy por hoy, no se conservan planos, no se conserva documentación, o al menos no está accesible esa documentación de esta antigua empresa. No podemos saber qué parte del edificio pertenece a aquel antiguo molino harinero del siglo XIX denominado Tabalones, y qué parte del edificio es lo que a partir de 1940 esta sociedad Rifol decide reconstruir y decide modificar para reconvertirlo en maquinilla. Pero es otro elemento del pasado industrial de Nerja que tenemos junto al río Chillar. Como el día no sabemos cómo va a proseguir, no vamos a subir a San Miguel. Vamos a retornar a ver lo que queda del ingenio nuevo. Sí quiero deciros lo siguiente. Más arriba, en lo que hoy se denomina la Cuesta de la Mariana, ¿todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo? No. Bueno, si siguiéramos el río, en la margen derecha del río, aquella en la margen derecha, asciende una cuesta que se denomina Cuesta de la Mariana. Subiendo a mano izquierda hay un edificio de color terracota por fuera, que hoy pertenece a extranjeros, creo que son ingleses, que durante un tiempo un señor que tenía una tienda de muebles usados en calle Granada puso ahí su almacén. Bien, eso que ven ustedes ahí era el antiguo ingenio San Miguel. Ingenio San Miguel, que siempre hemos creído que se encontraba al lado del Puente Viejo, donde vamos a estar ahora. De hecho, la inscripción dice que ese es el ingenio San Miguel. Pues bien, el ingenio San Miguel se construye precisamente ahí. Esa casa propiedad privada, esos restos que quedan, eran el antiguo ingenio San Miguel. También era un antiguo molino harinero que un señor llamado Miguel González adquiere, compra y explota. Este Miguel González es un labrador, un productor de azúcar de aquí de Nerja, que tiene arrendado el
ingenio de Maro. Los Pérez del Pulgar le arrendaron para su explotación el ingenio de Maro, que era también el que tenía arrendada la tienda de Maro. Maro solo había una tienda que pertenecía a los dueños de Maro, a los Pérez del Pulgar, y este señor tenía arrendada, y que era propietario de tierra. Y con ese capital adquiere el molino harinero y solicita autorización para captar agua de la acequia, para proceder a instalar una maquinaria de molienda para moler azúcar y para producir azúcar. Y eso ocurre en 1868. Fijaros bien que en 1868 ya está funcionando San Joaquín, ya está funcionando Nuestra Señora de las Angustias, fábricas completamente industriales, modernas, y este hombre en 1868 monta un ingenio preindustrial que se movía por medio de un molino hidráulico. Ahí se puede observar todavía el tubo con la caída del agua que movía la volaera perfectamente, y utiliza un sistema arcaico completamente que en ese momento es antieconómico. Un año después de pedir autorización al ayuntamiento, en el año 68, para captar el agua para mover la maquinaria, este señor muere en el año 69, se paraliza. Los Larios se quedan con toda esa propiedad y sus tierras, porque para montarlo él había hipotecado parte de su propiedad y había pedido un dinero que le habían prestado los Larios. Se quedan con toda esa propiedad y ya nunca más fue ingenio azucarero. Se reconvierte, se transforma de nuevo en molino harinero. Pero aquel es el antiguo molino, el antiguo ingenio San Miguel. Como indico, estábamos confundidos de su ubicación. Muy interesante, porque en esa cuesta de la Mariana, ya contaré algo de historia, esa cuesta de la Mariana era el antiguo camino de Málaga a Motril. Tienen que hacer un esfuerzo, y para nosotros hoy lo lógico es que la carretera esté a orillas del mar, pero antes de comienzos del siglo XX o del último cuarto del XIX, que es cuando se construye esta carretera a orillas del mar. Cuidado. No, ya vamos a volver para allá porque estamos en la orilla del mar no había prácticamente vida, y a nadie se le ocurría hacer un viaje bordeando el mar con los peligros que podía suponer en solitario que la piratería en cualquier momento desembarcara en cualquier cala y en un pispás te encontraba secuestrado, rehén en la otra orilla. A nadie se le ocurría. Los caminos iban por el interior. El camino de Málaga a Motril, que procedía de Torrox, iba por el túnel de la autovía. El túnel de la autovía se ha hecho en el paso natural por el que iba el camino de Málaga a Motril. Era lo que se llamaban las umbrías. El puerto de Nerja, si se miraba desde Nerja, o el puerto de Torrox, si se miraba desde Torrox. Por ahí pasaba el camino que iba por el interior. Un ramal de ese camino se desgajaba y llegaba hasta Castillo Alto, donde está la gasolinera Los Arcos y donde está ese pequeño acueducto que hay ahí. Por ahí venía el camino que llegaba justo hasta la puerta del Castillo Alto, y el resto del camino proseguía, descendía por la cuesta de la Mariana, iba por la fuente del Badén, por toda la parte del Badén, hasta detrás de la fábrica San Joaquín, donde se encuentra el resto que queda de la antigua calzada romana. Y ese era el camino. Se han localizado dos estelas que probablemente sean de 1788 a un lado y otro de ese camino. Digamos, si viniéramos y bajáramos de la parte de la Almijara y subiéramos la cuesta de la Mariana, antes de iniciar el ascenso, una vez que se cruza el río, que se pasa el río, y antes de iniciar el ascenso, a mano derecha, dentro de una propiedad privada, hay una estela perfectamente pintada, con lo que pudiera parecer una figura, pudiera ser una virgen, no se sabe, no se ve bien, y una fecha que claramente indica 1788, y a la parte izquierda, en la acequia de en medio,
también una estela con una cruz con peana. Pudieran ser unas indicaciones, unas señales, puesto que se está viniendo desde la zona de Motril y se está accediendo a la zona de Nerja, y que quizá propietarios del antiguo molino harinero que pudiera existir allí en aquella zona colocaron en ese momento. En todo caso, todas esas inscripciones están relacionadas con la red de acequia, y esa red de acequia está relacionada con el agua de la que se abastecían los ingenios y las tierras que regaban. Luego, muy probablemente pudiera relacionarse con obras realizadas por los dueños de los ingenios en ese momento.